acá en la UAM, especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es docente, actualmente es docente en el Centro Universitario UAM Texcoco. Trabaja como jefe de área en el Colegio de Postgraduados y es abogado postulante. Creo que la mayor parte del público que tenemos no necesitamos tener más referencias acerca del profesor. Démosle un fuerte aplauso porque la verdad no necesita presentación, simplemente una cosa así, no se vale traer porno y creo que todos los trajo el licenciado. Maestro. Gracias, Jorge. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran ciclo de conferencias, ponencias. Esto del sistema acusatorio vino a causar revuelo en nuestro Estado mexicano. Tenemos la posibilidad de decir en el Estado de México que nuestro Código Procesal Penal es el primero creado a la luz de esta reforma. Lo vamos a criticar un poquito, esto no significa que estemos en contra. Yo soy de la gente que estoy en pro de este sistema. Sin embargo, bueno, pues presenta varias aristas, entre ellas la que vamos a abordar el día de hoy, relativo a los famosos acuerdos reparatorios. Como consecuencia de ser el primer código creado a la luz de la reforma, pues entonces tenemos alguna de estas reformas precisas. Como podemos observar, voy a cambiarme de lugar para ir comentando, vemos que esta reforma, ¿verdad?, entra en vigor en nuestro Estado mexicano. Ahí lo tenemos, junio de 2008, ¿verdad? En consecuencia, pues al haber la reforma, pues también entra afortunadamente en el Estado de México. Esta reforma, ¿qué pretende? Pues el debido proceso, básicamente, fortalecer instituciones, entre ellas crear unas nuevas como la que hoy nos ocupa, y bueno, adecuar nuestras leyes penales al ámbito internacional. Muy difícil. Tan difícil que en dicha reforma se dice, pues que daremos tiempo para que se vayan dando estas reformas. El sistema de justicia penal acusatorio, adversario y oral en el Estado de México entra o se publica a través de la Gaceta de Gobierno del 9 de febrero del 2009. ¿Esto qué significa? Bueno, pues nos dice que paulatinamente, ¿verdad?, atendiendo los distritos judiciales de nuestro estado, pues irá entrando en vigor. Pasamos de un sistema, le llamamos inquisitivo, pero más bien mixto, a un sistema acusatorio. También hablamos, ¿verdad?, de los famosos principios. Pues muchos de ustedes ya los conocen. Ciertos principios que pretenden agilizar el proceso. Malamente llamado juicio oral, hay que aclarar, ¿verdad? Sin embargo, es una palabra, un término rimbombante, ¿no es cierto? No es lo mismo editar libros que digan procedimiento, proceso, acusatorio, adversario y oral, ¿verdad?, y juicio oral. Desde ahí habría que delimitar. El tema que nos ocupa, ¿verdad?, se da dentro
de las primeras etapas. Etapa de investigación, etapa intermedia, hasta antes de esa etapa de juicio oral. Es decir, podrá haber soluciones alternas, ¿verdad? Esa famosa materia que llevamos en la licenciatura, que llamada formas alternas de solución de conflictos. Y esta es una más. Esto no significa, quiero aclararlo, que no existiese en el procedimiento ordinario, solo que existía bajo otra mecánica. Lo abordaremos más adelante. Y decimos, el tema que nos ocupa, pues puede ocurrir en la etapa de investigación, esto es control de la detención, revisión de medidas cautelares, audiencia de imputación, formulación de la imputación, audiencia de vinculación al proceso, hasta antes, dice hasta el cierre de la investigación, la famosa audiencia intermedia. Una vez que entremos a juicio oral, no se permite esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el fin último, última ratio, decimos, pues es ir al juicio oral, ¿verdad? Bien, tenemos dentro de estos mecanismos alternos de solución de conflictos la mediación, la conciliación, el arbitraje y cualquier otro, ¿verdad? Siempre y cuando no contravengan las propias disposiciones. Esta cuestión, yo les decía, muy trillada hoy en día, la famosa conciliación, pues no es que en materia penal no existiera, sí existía, solo que no con las formalidades de hoy. Diría yo, demasiadas formalidades, pocos efectos jurídicos. De ahí el nombre, ineficacia jurídica del acuerdo reparatorio. Ustedes empiezan a observar estos mecanismos alternos, pues vamos a encontrar diferentes aristas. Hoy solo nos ocuparemos de uno de ellos. Dice, ¿qué requisitos debe tener un convenio, un contrato, según la denominación, dependiendo de nuestro acto jurídico? Bueno, pues hablamos de requisitos o elementos de existencia, requisitos o elementos de validez. Estos, bueno, pues primero tenemos ahí los de existencia, ya por todos conocidos, ¿verdad? No estamos inventando nada. También tenemos los requisitos de validez. Y bueno, no entraremos a ello porque se supone que para poder hacer o aprobar, más bien, para poder aprobar un acuerdo de este tipo, el juez, ¿verdad? El juez de control, de ahí su denominación, verificará que estos requisitos se lleven a cabo. Hasta ahí, pues creo que diríamos, bueno, ¿para qué estamos aquí? Pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? No tiene mayor problema si se da su cumplimiento. ¿Cuáles son? ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Dice, bueno, pues es un pacto, ¿verdad? Es un pacto un acuerdo entre víctima o el ofendido con el imputado. Hasta le cambiamos el nombre, antes decíamos indiciado, hoy imputado, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Requisito antes del auto de apertura. ¿Cuál es el auto de apertura? Lo que decíamos, se va a dar en la etapa intermedia. ¿Apertura de qué? Pues apertura de juicio oral. Es decir, después de ese auto, donde nos dice iniciamos un juicio oral, pues ya no habrá este acuerdo. Es decir, no se aprobará, más bien, no es que no lo haya, sino no se aprobará. ¿Qué trae como consecuencia? Dice, bueno, nos dan oportunidad a las partes, ¿verdad? En ese primer momento, es más, los jueces de control es lo primero que hacen hoy en día. Antes de entrar a escuchar a las partes, dice, desean llegar a un arreglo, desean llegar a un acuerdo, a un convenio, a una conciliación, llámensele como se quieran denominar. Le podemos decir, denos oportunidad de
seguirlo platicando. Dice, ¿cuándo operará? Bueno, algo interesante, únicamente para delitos culposos. O sea, desde ahí nos limitan, únicamente para delitos culposos. Exceptuando al homicidio, es decir, al homicidio culposo. ¿Sí? Es el único que no entra en estos acuerdos reparatorios. En nuestro código pues nos señala varias situaciones, como el hecho de que el conductor vaya en estado de ebriedad, como el hecho de que se trate de un servicio público, etcétera, etcétera. Otro requisito, dice, es que opere el perdón del ofendido. Y yo les decía, no es algo nuevo. En el anterior procedimiento, en el procedimiento ordinario, pues existían estos acuerdos, solo que no con la formalidad, ¿verdad? Es decir, las partes platicaban fuera de, llegaban con la autoridad, con el órgano jurisdiccional, juez de cuantía menor, juez de primera instancia, decir, hemos llegado a un arreglo y deseo concederle el perdón. Solo que este acuerdo, si le pagaba bien o no la reparación del daño, pues entonces no aparecía en el procedimiento. Hoy en día, pues sí existe la obligación de que aparezca ese acuerdo. O bien, que se trate de delitos patrimoniales, pero que no haya violencia de por medio, o bien que la pena en su promedio medio aritmético sea menor a 5 años. En esos casos, son las limitantes, es decir, si en su promedio medio aritmético rebasa un día, 5 más un día, pues ya no operará este acuerdo. Tiene consecuencias, desde luego, jurídicas y tiene consecuencias procesales, ¿verdad? Obviamente esto se desprende de lo que dice el propio Código de Procedimientos, no lo trae tal cual. Si ustedes observan hoy nuestras nuevas leyes, diríamos acuerdo reparatorio, efectos, ¿verdad? Requisitos, y él nos va marcando hasta con negritas arriba de cada articulado. Bueno, pues esto no aparece, pero se desprende de ello. ¿Qué trae como consecuencia jurídica? Bueno, pues desde luego una solución a la controversia. ¿Verdad? En efecto, pues concluir el procedimiento. Concluir el procedimiento. Y entonces dice, hay dos términos muy importantes, que aquí es donde empieza el gran problema, diría yo. Por un lado dice que para exigir su cumplimiento las partes señalarán el plazo que estimen pertinente, siempre y cuando no vaya más allá de ¿qué? De un año. Esto significa que si las partes no señalan un plazo, pues entonces la ley sí lo establece, no más de un año. Y empezará a correr ese plazo a partir del registro de ese acuerdo. ¿Cómo vamos a constatar el registro? Bueno, pues es sencillo, ¿verdad? Este queda a criterio, es decir, el juez de control revisará que se cumplan con esos requisitos de existencia y validez. En consecuencia, pues quedará plasmado el antecedente. Esto significa que tiene un requisito de forma dentro de esos requisitos que vimos, como es que debes constar por escrito. Tiene también consecuencias de carácter procesal, ¿verdad? La más importante, bueno, pues es la suspensión del procedimiento. ¿Por qué suspensión y no terminación? Bueno, decía que aquí empieza el problema, porque si hablamos de que en ese mismo acto cumple con, pues entonces, ¿verdad? Se terminará el procedimiento, lo que conocíamos como el famoso sobreseimiento. Pero puede ser, recuerden ahí que dice que tenemos hasta un año para cumplir. Es decir, si las partes convienen en que ese convenio se vaya hasta un año, pues entonces obviamente no terminará el procedimiento, sino solo habrá una suspensión. ¿Sí? También hablamos
de una suspensión de la prescripción de la acción penal. Es decir, al haber suspensión del procedimiento, pues hay también suspensión de la prescripción de la acción. Si se da el cumplimiento, ¿verdad?, como es el siguiente elemento, ¿qué trae como consecuencia? La extinción. La extinción de la acción penal, previa reparación del daño. Eso es de lo que va a estar vigilando el señor juez. Pero vean lo contrario, yo siempre les digo, no hay que pensar en todo de color de rosa, no hay que pensar en que todo se nos va a dar como debiera de darse. Vamos a pensarlo al contrario senso. ¿Qué pasa? Hasta ahí lo puse de otro colorcito, lo debía haber puesto de rojo seguramente, ¿verdad? ¿Por qué esta situación? ¿Qué pasa en un incumplimiento? Bueno, pues en un incumplimiento dice, ¿verdad?, se da la continuación del proceso. Pero vean lo que pongo hasta ahí en signos de exclamación, porque así lo dice la ley, no lo digo yo. Como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. Pues es increíble. Es decir, no solo la víctima o el ofendido no solo tendrá que esperar a que le reparen el daño, sino que además albergar la esperanza de que le cumpla. Muchos de ustedes podrían decir, oye, pero ya celebramos un convenio, tiene los requisitos de existencia, de validez, y pues la propia ley penal, y en la ley anterior también en el Código de Procedimientos Penales abrogado, hablaba del incidente civil. Sí, me queda claro eso. Me queda claro que si no se da el cumplimiento, pues entonces pudiéramos ir al aspecto civil, ¿verdad? Pudiéramos ir al aspecto civil. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el fin de ejercitar acción penal? ¿Cuál es el fin? ¿Qué pretendemos cuando ejercitamos acción penal? Reparación del daño. ¿Perdón? Escucho, no importa. Reparación del daño. Por un lado, obviamente, la reparación del daño, ¿verdad? Y la justicia. La impartición de justicia, pero esa impartición de justicia que lleva implícito, decíamos por un lado, la reparación del daño tan la lleva implícita que es oficiosa, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la sanción que se le impondrá al sujeto por haber cometido un hecho delictuoso. Si este sujeto, al estar ante un órgano jurisdiccional y acepta la reparación del daño, es decir, conviene con su víctima o con el ofendido subsanar el daño que le causó, implícitamente lleva ¿qué? La aceptación de la conducta desplegada, ¿no es cierto? La aceptación de la conducta desplegada ante esos hechos. En consecuencia, ¿qué pasa en las otras áreas del derecho? Esto es lo malo ahora del nuevo sistema, que adoptó ciertas figuras de otras áreas del derecho. ¿Qué pasa en todas las demás áreas del derecho cuando estamos ante un convenio o ante un contrato, según sea la circunstancia? ¿Tiene carácter de obligatorio? ¿Perdón? ¿Tiene carácter de obligatorio? Tiene carácter obligatorio. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Fuerte? Más que afirmativa afecta, ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Vamos. El que es de carácter obligatorio, dijeron por acá, y si lo aprueba la autoridad judicial, ¿cuál es el efecto jurídico? La extinción. ¿Cuál es el efecto jurídico de que ese acuerdo, ese convenio, ese contrato, que en realidad estamos hablando de un convenio, o en conciliación, ¿qué va a pasar con ese efecto jurídico? Dice, se vuelve primero obligatorio para las partes.
Segundo, se eleva ¿a qué? Es equiparable a una sentencia ejecutoriada. Y tercero, se eleva a cosa juzgada. Sí. ¿No es verdad? Sí. ¿Por qué en penal no? Es algo curioso. En penal cumplió los requisitos de que el juez vigilará que se cumplan los requisitos de existencia de validez, vigilará que no se trate de una simulación, incluso desfachatezmente nuestro código dice, el juez vigilará la igualdad de las partes, la igualdad procesal, la cual no existe. Y tal no existe que sí, ya se borró, tal no existe que ver si no se da su cumplimiento como si nada hubiera pasado. La propia ley establece, no, gracias, acepto el. La propia ley establece, y así textualmente lo dice, todo lo que se actuó, toda la información vertida en estos acuerdos, se tendrá como si no hubiese existido. Más aún, no servirá para el juicio. Es increíble. Es increíble que tengamos una institución, ¿se acuerdan que al principio de las diapositivas dice crear nuevas instituciones jurídicas? Una de ellas es el acuerdo reparatorio. Es increíble que creamos una institución jurídica, pero que jurídicamente no tiene efectos resarcitorios. Es decir, no tiene efectos si no se cumple. ¿Que podemos ir a la vía civil? Sí, es cierto, podríamos ir a la vía civil. Pero yo inicié diciendo, cuando nosotros ejercitamos acción penal, muchos dirán lo contrario, pero no solo estoy buscando la reparación del daño. A lo mejor como primer objetivo sí, reparar el daño. Pero también estoy pretendiendo que aquel sujeto sea sancionado por los hechos delictuosos que cometió. Entonces, conclusión. En otras palabras, dejamos a la buena voluntad del imputado, que dudo que tenga buena voluntad, también es así que está procesado, ¿verdad?, para que se dé su cumplimiento. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene los mecanismos, no existen los mecanismos para hacer cumplir ese acuerdo reparatorio, ese convenio formalmente. No así en la vía penal. Y como estos podemos enumerar cantidad, de verdad, jóvenes. Ojalá y pudiéramos leer este código procesal. Llevamos 2 reformas sustanciales en 2011, sustanciales. Pero sí que creamos, como si lo hubiera hecho. Pero estoy en clase de otra palabra, ¿verdad? Se crean nuevas figuras jurídicas, nuevos tipos penales, ¿verdad?, para ir a la vanguardia. Esto es en el Código Penal. Entonces, este es el meollo del asunto. Un acuerdo reparatorio, un acuerdo, un convenio, ¿verdad?, que formalmente no tiene efectos jurídicos. Dentro, lo quiero aclarar, dentro del sistema acusatorio, dentro del procedimiento acusatorio adversario y oral. De ahí el título, ineficacia jurídica de los acuerdos reparatorios dentro o en el proceso acusatorio adversario.